Bueno, buenas noches. Buenas noches. Sí. Y yo quisiera comenzar con hablando un poco de la cosmovisión, y ahí encierro una serie de aspectos que de pronto pudieron haber quedado sueltos. Y en la segunda presentación en PowerPoint yo espero terminar la participación mía, porque este tema también interesó bastante la semana pasada, y hoy más que la semana pasada les va a interesar más todavía. En su momento voy a explicar el Chilam Balam en una breve descripción, pero por otro lado también está hablarles de, quizás podemos tener tiempo de hablar del tema de, una vez conocida la cosmovisión, cómo se integra una cosmovisión. Tal vez diría yo, ¿qué es una cosmovisión? Y no necesariamente tiene que ser maya ni indígena. Entonces podremos tal vez en su momento comprender por qué tanta actitud en defensa de los territorios. Naturalmente que esto lo llevaremos también a la discusión en su momento. Por demás está analizar la diapositiva, se explica por sí misma. Entonces vamos a hablar de esto, y como platicamos al principio, la primera vez, pues la discusión en su momento está abierta. Esto que voy a presentar es un trabajo que yo he elaborado. En consecuencia, pues se lo voy a dejar a la dirección para que lo socialice. Ya lo tienen precisamente. Entonces comenzamos con esta oración que encierra en sí el tema central, ¿ya? Es un juego de palabras, muy bonito el juego de palabras, pero de por sí encierra un mensaje. Vamos a hablar del tema indígena, y no pude encontrar algo mejor que este tema, que encierra también hombres y mujeres, jóvenes y niños en el mundo puramente indígena de nuestro país. Entrando ya en materia, dentro del marco de la cosmovisión aquí en Guatemala y en otros países, yo diría en todo el mundo, se manejan 4 elementos que son estos, pero la semana pasada hablamos que son elementos que no puede vivir uno sin otro, ¿ya? Son indispensables el uno y el otro, y es parte de la vida históricamente del mundo indígena. Y es por eso que los antiguos, los abuelos, los ancianos, los mayas que más están en la montaña son los que aún conservan rasgos muy autóctonos, todavía no se han transculturizado. Entonces hay un reconocimiento al agua. Yo conozco gente que antes de cortar un árbol le pide permiso a la naturaleza para cortarlo, y así sucesivamente. En las mañanas, al nomás salir, mira al cielo, camino a su trabajo, mira al cielo, se quita el sombrero. Conozco gente que cuando da al mediodía se quita el sombrero, mira al cielo, y así sucesivamente. Entonces son elementos
que para el mundo occidental esto no tiene importancia, pero sí juega un papel muy importante, mayormente en lo que vamos a ver más adelante. Como decía, esto, el mundo maya, no piensen ustedes que esto es nuestro, es muy propio de Guatemala o muy propio de Mesoamérica. No, esto es histórico y es a nivel de todo el mundo. Así como culturas en Indonesia, en Egipto, como ustedes pueden ver ahí, pues mantienen el mismo hilo. A cuenta de que, por ejemplo, en Camboya, en Guatemala, van a tener una estructura similar. Si antes ni telégrafo existía en ese entonces, entonces ¿cómo nos explicamos esto? Solo podemos explicarnos porque nuestras culturas ancestrales mantienen al final de cuentas un patrón común. Entonces, bajo este concepto, podríamos decir entonces que una cosmovisión es un sistema, ya lo platicamos la vez pasada, es un sistema ordenado que prácticamente cuando decimos ordenado es porque nos referimos a un orden sistemático y como lo dijimos la vez pasada, es lo contrario del desorden, del caos, y decimos cosmovisión porque nos estamos refiriendo también al universo, o sea, es un sinónimo del universo. ¿Por qué? Porque el universo tiene un orden y la cosmovisión, cosmovisión que sea, también dentro de esa cosmovisión, ese sistema de vida, hay también un orden, pero que no se mira, pero existe. Entonces, en este caso, ¿qué es la cosmovisión maya? Es la visión que tenemos de las cosas, es la idea que tenemos de la totalidad de las cosas, la totalidad que tiene un orden contrario a lo que sería un todo desordenado. Ya lo platicaba la semana pasada. Si no tenemos un todo, si tenemos un todo con que le falte una parte, ya dejó de funcionar, ya no es todo, será un todo parcial, pero no es todo. Entonces, la visión que tenemos del ordenamiento de las cosas que existen en nuestro entorno, de la totalidad de las cosas. Esto es muy importante y aquí voy a entrar a un tema bien especial. La cosmovisión se basa en la relación armónica de todos estos elementos. Dentro de esta totalidad, todas las percepciones, todo lo que vale decir, todo lo que percibimos y que llamamos realidad y que en consecuencia llamamos nuestra realidad, se integra en un todo compuesto y ordenado en partes. Tiene elementos, tiene componentes, tiene subcomponentes, subelementos, pero existe un orden. Ustedes podrán ahorita decirme, pensar, pero esto es muy teórico. Yo ahorita voy a entrar a algo práctico. Pero sí quisiera reflexionar sobre esto porque es un punto de partida que nos va a ayudar a las discusiones más adelante. Dentro de esta totalidad, todas las percepciones, todo lo que percibimos y que llamamos realidad, se integra en un todo compuesto y ordenado por partes. Lo que regularmente creemos como realidad no es más que un orden que nosotros mismos hemos dado a lo largo del tiempo. Estoy hablando no de a lo largo del tiempo, 5 años, 10 años, estoy hablando de generaciones, de muchos años atrás, donde las culturas, los valores culturales
se van asentando y forman parte del quehacer diario de los pueblos. En esta lógica, diremos que lo que hay son simples percepciones ordenadas que podrían ser nuestra realidad. Esto tiene bastante de filosofía también, ¿ya? No podemos percibir la realidad sin un tiempo y sin un espacio. ¿Por qué? Porque tiene que haber un espacio donde se dan esos hechos. Y tiene que haber un tiempo, porque entonces no habrían hechos. Obviamente, tiene que haber tiempo y espacio, como lo vamos a ver a continuación. Tanto el cosmos como el tiempo y el espacio no existen, no son más que ideas y conceptos. Y esto lo puse en amarillo porque es un punto de inflexión, es un punto muy interesante. ¿Y por qué? Porque voy a hablar primero de una persona, con nosotros como persona, y después como familia, como grupo, como comunidad y como país. Voy a ser breve también. Miren, todos nosotros tenemos una mente consciente, unos le llaman mente intelectual, y tenemos nuestro subconsciente. En nuestro subconsciente tenemos todos aquellos pensamientos y hechos históricos que han acontecido a lo largo de nuestra vida. Y entonces, ahí se registran desde niños, desde el momento cero, se registran. Ahí se registran nuestros pensamientos, y ahí se registran nuestros sentimientos, y ahí se registran nuestros actos. ¿Ya? Desgraciadamente, como humanos voy a decir que el 99% de nuestros pensamientos no son pensamientos positivos, porque aparte de todo, nos dicen que de los 60,000 pensamientos que pasan por nuestra mente diariamente, 60,000 pensamientos diariamente, y esos pensamientos corren a la siguiente habitación, que es habitación mental, pues por supuesto, a la habitación de los sentimientos, y cada pensamiento coge su espacio que le corresponde, de tal manera que los sentimientos de odio, rencor, venganza, o envidia, etcétera, 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 están totalmente repletos, porque los pensamientos del día caminan y se van a esos espacios. Pero el espacio de amor, comprensión, tolerancia, y así sucesivamente, porque durante el día no se generaron. Entonces, diariamente, semanalmente, mensualmente, ya se pueden ustedes imaginar qué clase de subconsciente vamos a ir acumulando a lo largo de nuestras vidas. Y de esta cuenta es que en un momento determinado alguien se me atraviesa frente a mi carro, y de repente, y por poco lo atropello, saco la pistola y le disparo. Pero, por supuesto, en ese momento, mi mente consciente, que mi mente no hace nada porque no tiene con qué hacer. Mi mente consciente solo puede hacer cuando baja y jala y saca del subconsciente, porque ahí está acumulado todo. Entonces, es por eso que actuamos en automático y vivimos con piloto automático. Vivimos con piloto automático precisamente porque nuestro subconsciente nos conduce. Entonces, tenemos una mente subconsciente presta a responder
por cualquier acción. Y de esta cuenta, ahora dirán ustedes, ¿y tiene que ver esto con la cosmovisión que veníamos hablando? Pues no, porque yo, mis hijos, de pronto van a manejar el mismo patrón de pensamiento. Y mis amigos, yo me voy a querer juntar con los amigos que tienen la misma línea de pensamiento que nosotros. Y así vamos conformando el subconsciente colectivo. Y entonces nuestro subconsciente colectivo resulta siendo que está conformado por todos los subconscientes individuales, y los subconscientes individuales se conformaron de aquellos pensamientos repetitivos que fueron conformándose a lo largo del tiempo, pero que se fueron repitiendo diariamente, saber cuántas veces, miles de veces. Y eso forma parte, en consecuencia, y ya termino esta gráfica, en consecuencia eso forma parte del subconsciente colectivo. Y de esa cuenta miramos en la plaza central que la gente se está moviendo porque de alguna manera hay un sentimiento en el subconsciente colectivo de rechazo, de odio, de rencor, de venganza, etcétera, 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 etcétera. Entonces, la cosmovisión así se va formando. Es decir, los pensamientos que giran en torno a un colectivo, a un territorio determinado, porque como tienen convivencia armónica a lo largo de los años, pues casi que es la misma línea de pensamiento y la misma línea de actuación, individual y colectivamente. Entonces, como decía al principio, debe de existir un momento determinado y un espacio determinado, porque de lo contrario no podemos hablar de... ¿Qué pasó ahí? Bueno, entonces, en donde se cruzan estas dos líneas es donde encerramos las percepciones que tenemos de la realidad. Aquí mismo, ¿ya? Lo anterior tampoco quiere decir que la realidad se compone de tiempo y espacio. Nuestras percepciones no las podemos separar de lo que es el tiempo y el espacio. Ahora bien, lo interesante de esto es enfatizar cómo el tiempo y el espacio son puras ideas y puros pensamientos, son estructuras mentales. No son otra cosa, como lo expliqué al principio. Se van formando por pensamientos. Y de esa cuenta, ustedes, con todo el perdón, de repente hay aquí alguien de Oriente y me saca aquí a cuentazos. Los de Oriente tienen una forma de ser muy particular. Los de Occidente, de la misma forma. Y así sucesivamente. ¿Pero por qué? Es algo intangible que no se mira. Ahora encontramos la razón del por qué. Podría seguir hablando de esto, pero aquí me quedo. Lo anterior tampoco quiere decir que la realidad se compone de tiempo y espacio, y aunque nuestras percepciones no las podemos separar de lo que es el tiempo y el espacio. Lo interesante de esto es enfatizar cómo el tiempo y el espacio son puras ideas, pensamientos son estructuras mentales. La interacción de nuestra mente en relación con la realidad circundante en el contexto del tiempo y del espacio se ve reflejado precisamente, nuevamente puse esta gráfica para que no nos perdamos. Todo se origina de nosotros y de nuestro subconsciente colectivo.
nuestra mente consciente solo vive, actúa en base a lo que encuentra en el subconsciente. Bueno, entonces ahora sí, podemos hablar de esto. Cuando los pueblos conforman a través del tiempo una misma cosmovisión, un mismo orden, pues un mismo sistema de vida bajo un mismo orden, es porque han coincidido en el orden que le han dado a sus percepciones a lo largo del tiempo y del espacio. Por lo tanto, genera una mayor ilusión, obra un entendimiento común y un espíritu de pertenencia e identificación para la defensa y protección de un legado intangible. ¿Ya? Cualquier amenaza provoca una reacción solidaria de lucha y resistencia. Es lógico, es lógico. Si mis abuelos actuaron de esa forma, de la misma forma, a través de la educación oral, fui percibiendo cómo en la comunidad se habla, se platica, se discuten los ancianos, las mujeres, los niños, etcétera, etcétera. Esto es algo mío. Y cuando alguien de repente llega y resulta que me lo quitó, o no lo quitó, o se introdujo, pues no cabe duda que molesta, aunque Guatemala sea de todos. Entonces, una sociedad se define no solo por lo que crea, sino por lo que se niega a destruir. Y es que el mundo está en un profundo caos. El mundo está en un proceso, como lo vamos a ver en las profecías. Yo traigo las profecías del Chilam Balam. Y vamos a ver qué es lo que los mayas en el siglo XVI, oigan, en el siglo XVI, siglo XVII, nos escribieron las profecías y ya nos anunciaron esto. ¿Ya? No podemos, obviamente, como cosmovisión indígena, maya, lo que ustedes quieran, en un territorio determinado, si hay cosmovisión, no puede dejar que esto llegue el territorio llegue a este estado de cosas. Amatitlán, si hubiera un legado, una cosmovisión, algo ordenado que ha pasado históricamente de los años, de generación en generación, otra cosa fuera. Pero ahí es un lugar cosmopolita y eso ya se perdió. En consecuencia, pase lo que pase, pues igualdad. Entonces, todos... Este no es un concepto mío, esto lo tomé del calendario Maya 2011 SECAM. Todos en conjunto somos parte de un gran equilibrio ecológico. No tenemos ningún derecho a quebrarlo, ya que significa el fin del hombre sobre la tierra. ¿Ya? No tenemos ningún derecho, somos hombres que hemos venido, hombres y mujeres, que hemos venido de paso nomás. Nuestro paso por el mundo es una fracción de segundos comparado con la historia de la Tierra y lo que viene. Es una fracción, es una milésima de segundos, pero solo venimos nada más a dar una vuelta, somos de paso, y aquello que nos sirva para trabajarla es prestado. Ese es el concepto que se tiene en el marco de la cosmovisión indígena. ¿Ya?
Somos llamados a respetar y defender la tierra, lo cual significa afirmar el derecho fundamental de todos a la vida. Don Isidoro es un guía espiritual y dice, tristemente la humanidad, ¿qué dice? Está dividida por diferencia de visiones, de interpretación del mundo, el ser humano, su razón de vida y su destino. Pues esto ya lo platicábamos la semana pasada. Estamos divididos en dos conceptos. Un concepto occidental en donde, iba a decir, nos vale, pero no nos importa el deterioro ecológico, el deterioro de los ecosistemas. Ya en la profecía número 3, el Chilam Balam anuncia qué va a pasar, o qué podría pasar, en donde el concepto está claramente definido: competencia, mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces así, pues hombre, está claro qué puede pasar. La cultura occidental encontró respuesta en una forma de razonamiento material, mientras que el mundo oriental se desarrolla sobre la base de un pensamiento natural. Para terminar, el hombre serrucha con delirante entusiasmo la rama donde está sentado. Y por eso, y por esto, ven ustedes a muchos indígenas, algunos indígenas, porque no todos son malos ni todos son buenos, ¿ya? Pero miran ustedes a originarios de los territorios del occidente y también en oriente, muy enojados porque se consideran incomprensibles, incomprendidos realmente, invadidos realmente, y por eso no creen en palabras, en planteamientos, ya no creen. Entonces, aquí termina la cosmovisión, y si podríamos romper el protocolo unos 10 minutos, porque si dejamos la discusión, tal vez 10 minutos con la súplica de que retomemos luego en 10 minutos y continuemos con el otro tema, porque estoy seguro que alguna participación podría haber de los presentes, ¿sí? Sí, yo quisiera complementar un poquito la idea del tiempo y el espacio, licenciado, porque creo que podría quedarse un poquito difusa. Usted tiene razón cuando dice que el tiempo y el espacio no existen, pero tal vez deberíamos de cuestionarnos un poquito más sobre el asunto. Es cierto, el tiempo y el espacio ha sido una fabricación mental del hombre. ¿En qué sentido? Trasladémonos a las cavernas, entendamos que nosotros somos producto de muchos siglos de evolución y de historia, ¿verdad? Es decir, el hombre tiene de estar sobre la tierra miles de años, cientos de miles de años, y ha evolucionado poco a poco, y sus percepciones han cambiado, y ha fabricado el mundo en que nos mantenemos, en que vivimos. Entonces, por ejemplo, cuando el licenciado dice el tiempo no existe, ¿por qué lo dice? Porque aquel hombre de las cavernas que se enfrentó a una realidad en donde había una noche y un día, por ejemplo, ¿verdad? Tuvo que comenzar a dimensionar que la noche tenía cierto número de horas, el día tenía cierto número de horas, y que eso le iba a servir en sus ciclos de producción y en sus actividades diarias. Entonces, ¿qué sucede? Ya dividió el tiempo en noche y día. No sé si me explico.
pero fue el hombre quien puso sobre la mesa, hay una noche y hay un día repetitivo. Ahora bien, la cuenta del tiempo va haciendo que lo divida de nuevo en otros momentos. Por ejemplo, tiene que darse cuenta de que existe el invierno, que existe el verano, que existe el otoño, y que, etcétera, etcétera. Cuando una mujer se embarazaba, por ejemplo, poco a poco tuvieron que comenzar a medir que el embarazo iba a tardar 9 meses. Eso no estaba aprendido. En ese sentido, el hombre es el que fabrica el tiempo. Pero realmente no es que fabrique el tiempo, sino que fabrica las mediciones del tiempo que son convenientes y que son comprensibles para todos. No sé si me explico. Eso es en cuanto al tiempo. El espacio, yo creo que es lo mismo. Regresemos 40.000 años atrás. La Tierra era un espacio abierto. Habían mares congelados, había mares líquidos, habían junglas inexpertas, habían océanos, habían bosques, había de todo. Pero, ¿qué era de quién, por ejemplo? Entonces, el espacio comienza a ser importante para el hombre desde el momento que comienza a desde el momento que comienza a afianzarse en un lugar específico. Cuando el hombre agarra su clan y comienza a caminar rogándole al cielo no encontrar un mamut que lo aplaste, comienza a darse cuenta de que establecerse en un espacio dado le va a dar cierta pertenencia y va a poder alimentarse a través de la tierra. Desde ese momento, creo yo, el hombre comienza a ser consciente del espacio. Aquí está mi espacio. Y desde ese momento surge la propiedad privada, aunque no me lo crean. Porque a nadie le gustaba que el clan vecino me viniera a invadir mi pedacito de cosecha en donde tenía sembrados papas o tomates o no sé qué. Entonces, en ese sentido, el licenciado tiene razón en que el espacio es una invención humana para poder delimitarse su permanencia en el planeta. Y quien dice eso, dice ya con el avance de la civilización, espacios comunales, espacios privados, espacios de adoración religiosos, espacios productivos. Entonces, el hombre fabrica espacios. Y en ese sentido el licenciado tiene razón, es una estructura mental que nosotros inventamos. No sé si esto pudo haber sido útil, pero a mí por lo menos me aclara un poquito. Bueno, ya son las 7 y ya entramos a la segunda hora de la noche. Tomamos el receso que oficialmente se tiene y volvemos a... Voy a ocupar 5 minutos para contarles una historia de mi amigo Platón. ¿Ya? Platón escribió una serie de... Pues Platón es Platón, ¿verdad? Pero en el pasaje de la caverna, alguien se recuerda de la caverna, siempre por la vía de la realidad. Platón trató de explicar la realidad dramatizando una caverna, y dentro de una caverna unos esclavos amarrados desde que nacieron, de tal manera que la caverna era esta, la pared de la caverna esta, atrás de los que estaban amarrados, la pared era esta, habían gente, mucha gente con grilletes, no podían moverse, atrás pasaba la gente y después una fogata
Así lo escribió Platón, una fogata. De tal manera, o es al revés, de tal manera que cuando la gente pasaba atrás, ellos se reflejaban en la pared, pues figuras que traspasaban. Y a lo largo del tiempo, desde cero hasta adultos, ellos miraban nada más siluetas. Al cabo del tiempo, pues es lógico entender que la realidad que ellos miraban permanentemente eran sombras. Pero hubo una vez, alguien se logró escapar, así lo escribió Platón, alguien se logró escapar. Y dice que para salir, pues ni modo, le costó si nunca había visto la luz del sol. Pero curioso salió y bueno, ¿cómo salió? Pues esos son otros 20 pesos, ¿va? Pero el asunto es que salió. Y se incursionó por todo la periferia donde estaba la cueva. Conoció, descubrió y después, al cabo del tiempo, regresó a la caverna y les fue a decir: chica, mucha, allá, aquí no es. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? Sí, es así. No, estás loco. No, eso no es así. Estás loco. Y así puedo seguirles hablando, por solo dije 10 minutos. ¿Qué pasa con toda esta historia que nos presenta Platón? Y los invito a que lean la caverna. Lo que pasó fue, sencillamente, ellos formaron su realidad a lo largo del tiempo en base a lo que tenían. Y no podían aceptar otra realidad más que esa. Pero ellos formaron su realidad en base a ideas, a pensamientos, pero que no existían. Pensamientos existieron, pero una realidad inexistente. Pero esa era tu realidad. No sé si me explico, pero era su realidad. Y cuando el otro llegó a quererles decir que había otra realidad, le dijeron: eso no es cierto, estás loco, eso no existe, lo que existe es esto. ¿Quiere usted romper un paradigma? Difícilmente lo va a lograr, porque el paradigma se ha logrado a través de la historia. Bueno, sí. Hay un documental que se llama El planeta de los dioses. Ajá. Donde durante la Segunda Guerra Mundial un avión se perdió y fue a caer a un lado de la Tierra. Ajá. Pongamos el Amazonas, no recuerdo cuál. Y los nativos del lugar nunca habían visto un avión y lo consideraron un dios bajado de la tierra. Y a partir de ahí empezaron a formar su religión. O sea, no tuvieron otra realidad más que esa. Pero el planeta de los dioses, si la pueden buscar, está en YouTube. Habla sobre cómo la humanidad ha ido formando sus dioses y cuánto. O sea, lo traigo a tema porque es lo mismo, ¿no? La Sí. Bueno, muchas gracias. Los libros, por eso decía ahí, los libros Chilam Balam, son varios, pero el Chilam Balam de Yumayel es el que está está mejor estructurado. Y voy a decirles que esta es una recopilación conformada en el siglo XVI. Siglo XVI. Por supuesto con influencia española. Ya ahí hay influencia española. Pero fue decimos técnicamente un recojo
de todo lo que oralmente existía en los pueblos mayas, especialmente de los Itzá y de Yucatán, Mérida, Yucatán, Petén, Belice y parte de Honduras. Entonces, ellos en el siglo XVI hicieron esta recopilación, y lo que persigue, lo que ellos plantearon fue, el libro es maravilloso, y yo traigo un libro para dárselos a través de la dirección. Lo bajé en internet, y seguramente la dirección se los va para que ustedes lo lean, porque vi que había mucho interés de parte de ustedes, y por eso me esmeré en quedar bien, para que me califiquen bien a la hora. Gracias, licenciado. Pero la verdad es que en este resumen que yo voy a presentar acá, pues ha sido un esfuerzo de hablar únicamente de las profecías. Por supuesto, el Chilam Balam da para mucho, pero en este caso voy a hablar nada más de las profecías. Y sí, perdón. Tal vez un comercial en el Inter venden este libro, vale $82.50. 82, y pues sí, gracias. $82.50 ¿Ya lo compró? Sí. Interesante, ¿va? Muy interesante. Muy interesante. Entonces, algunas profecías del Chilam Balam. Chilam Balam es como decir el principal, el sacerdote, el guía espiritual, ¿verdad? Y dice que la primera profecía, la profecía número 1, dice que para el año 2012, eso lo plantearon ellos en el siglo XVI, es el fin de los grandes sistemas religiosos. Inicia el declive irreversible de los sistemas religiosos en el mundo. ¿Ya? Y entonces, y pues no cabe duda que hay que entender que esto es un proceso que no están hablando de que en 10 años o en 15 años, 100 años, esto puede durar 500 años, 600 años. El asunto es que ellos ya tuvieron la visión de plantearlo, y han dicho que a partir del 2012 empieza el proceso de declive de los sistemas. Y entonces pues llama la reflexión, porque pues ni modo, la India, el país el segundo más poblado del mundo, con una religión muy muy asentada, pero una de las religiones más fuertes del mundo, pues ahora ya no es la misma de antes, porque ahora ya se occidentalizó. Si no piensan en la India, piensen en la China. Es el poder económico mundial que ya prácticamente su sistema originario de creencias cambió. Ya es un concepto más occidental lo que utilizan para su desarrollo económico, ¿ya? Y entonces el Chilam Balam dice que por supuesto las religiones estarán en deterioro, y Jesús no había nacido, ¿ya? Y así sucesivamente. Podríamos decir que si vemos a Mahoma con sus doctrinas, pues
no estamos hablando de la doctrina de Jesús, no estamos hablando de la doctrina de Mahoma, estamos hablando de las instituciones. Ellos se refieren a las instituciones, no se refieren a otra cosa, se refieren a las estructuras religiosas que funcionan en nuestros días, y ellos ya se adelantaron y lo han anunciado. La profecía número 2 dice que los gobernantes del mundo rendirán cuentas de su gestión. El poder económico global se le llama el orden mundial, que está regido por unos cuantos, también entran dentro de este esquema, rendirán sus cuentas en su debido momento. ¿En qué momento? Eso no sé. ¿Cómo? No sé. Eso preguntemos a los Chilam Balam que lo han escrito, ¿ya? Aquí entran sin lugar a duda los gobernantes que están ejerciendo su función pública, y claramente el Chilam Balam lo dijo, que los gobernantes que dirigen pueblos, yo lo digo en mis palabras, pero que dirigen pueblos, estarán bajo la observación permanente de la gente y rendirán cuentas de manera especial ante su gente. Eso dice la profecía número 2. La número 3, el sol permitirá un despertar espiritual entre los hombres. El sol está cada vez más convulso, más activo en sus tormentas electromagnéticas. Es una interpretación mía, eso no lo dice el Chilam Balam. Lo que dice el Chilam Balam es que el sol en este periodo, pero no está hablando de un periodo, sino cuando se marcó el 13 Bactún, a partir de ahí en adelante, cuando, no sabemos cuándo, pero dice que permitirá un despertar espiritual que se va a irradiar dentro de todos los hombres, sobre todo a través de la mente y el corazón. Son dos íconos importantes en las personas, y que de alguna manera va a influir en la toma de decisiones de las personas, en función a que piensa con la cabeza, pero también piensa con el corazón. Y entonces como que también se presenta la oportunidad de un nuevo amanecer, un nuevo despertar, con una sociedad un poco más espiritual, un poco más solidaria, un poco más humana, un poco más entregada al prójimo, como se plantea en otras culturas. Eso dice la profecía número 3. Y la profecía número 4, esta es una recopilación, por supuesto, ustedes no van a encontrar en el Chilam Balam un orden como yo le estoy dando. Esto yo lo recopilé y lo sistematicé y lo ordené para ustedes. También la profecía número 4 dice que la luna iniciará una expansión intelectual, ya no espiritual, es intelectual sin precedentes. La luna en este periodo va a iniciar una fuerte influencia para expandir una incidencia muy fuerte en el campo intelectual. Seguramente
ya lo estamos viendo con los niños, estamos viendo con los jóvenes, y más adelante el mundo tecnológico va a innovar y va a cambiar, y no sé qué cosas más pueden suceder en el mundo tecnológico, pero lo que la luna va a hacer es una fuerte influencia en el nivel puramente intelectual. Y por supuesto tiene razón, y voy a decir por qué. Precisamente por esto, por ejemplo. La luna, pues coincidentemente, digámoslo así, coincidentemente, pero no es coincidencia, pero periodo de la luna, 28 días, periodo menstrual de la mujer que genera la vida, 28 días. Nosotros tenemos el 75% de nuestro cuerpo es agua. Cuando las mareas están altas, pues hacen incidencia en nosotros, y también hacen incidencia en la naturaleza. Ahí está muy claro. Miren ustedes, por ejemplo, la luna nueva, ¿dónde está la savia, el flujo de la savia en la luna nueva? Está en la raíz. Ahí está concentrada, ahí está el flujo de la savia. En el cuarto creciente comienza a ascender la savia, ¿ya? Y se concentra en los tallos y en las ramas. En la luna llena, el flujo de la savia asciende y se concentra en la copa, o sea, en las ramas, hojas, frutas y flores. Frutas y flores. Ahí se concentra. Y nuevamente, el cuarto menguante, el flujo de la savia comienza a descender y se concentra en tallos y ramas. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Pues, como he estado explicando, tiene fuerte incidencia en nuestras vidas, nomás que no nos damos cuenta, pero tiene una fuerte connotación. Por ejemplo, en los partos, tiene mucho que ver. Si un parto va a suceder, dicho por el médico, mañana, pero la luna, las fases de la luna, las mujeres saben esto también, o se adelanta o se atrasa, pero tiene mucho que ver en esto. Y así, si pudiéramos nosotros percatarnos en todo lo que la luna tiene incidencia en nuestras vidas como personas y como comunidad, sería otra cosa, nomás que nosotros no le ponemos importancia. Vuelvo a esta gráfica. Ustedes, los campesinos, ellos saben perfectamente bien cuándo cortar un árbol. No lo cortan, nosotros sí lo cortamos, pues, pero porque ya nos olvidamos de esto. Pero para cortar un árbol hay que ver cómo está la luna en sus fases para poderlo hacer. De lo contrario, es que la madera se apolía. Y así como se apolía la madera, así nos hemos de apoliar nosotros. Y así sucesivamente. No sé de qué manera nos apoliamos, pero de alguna manera nos apoliamos. La luna, en este caso, volviendo a las profecías del Shilambalam, nos dice que la luna va a tener una fuerte incidencia en la expansión intelectual de los habitantes de la Tierra. La profecía número 6, y son solo 10 las profecías, comenzará a abundar la sabiduría, especialmente en los hombres de corazón limpio. También, a raíz de la profecía número 2 para acá, se está viendo de que este cambio de era, por eso cuando hablamos del 13 Bactum, se estaba hablando de un cambio de era, y es cierto,
el libro de Shimbalam Balam nos lo confirma. Es cierto, a partir del 2012 para adelante se marca una nueva era en donde abundará la sabiduría, especialmente en los hombres de corazón limpio. No puede existir sabiduría en un criminal, en un tipo al margen de los principios. No puede existir sabiduría. Entonces va a existir, van a surgir figuras como la Madre Teresa y otras figuras de mucha connotación mundial dirigiendo este nuevo orden mundial. Así lo interpretamos. Obviamente no está planteado así en el libro de las profecías, ¿ya? Pero es de deducir que así es. En las grandes ciudades iniciará el crecimiento de una nueva religión. Quisiera decir una nueva creencia, un nuevo estilo de convivencia, una forma de convivencia humana en donde va a prevalecer el amor, la comprensión, la tolerancia. Así lo plantean ellos. Pero va a comenzar en las grandes urbes, ¿ya? Va a comenzar desde adentro de aquellos líderes mundiales que puedan hacer incidencia en otras personas. Eso dice la profecía número 7, y la profecía número 8 es muy corta, dice que los niños perderán su inocencia. Esto ya la televisión, los pederastras, etcétera, 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 lo estamos viendo, y la desprotección de los niños, el abandono de los niños, esto cada vez va a ser más fuerte. Así lo plantean ellos. Así lo plantean. Y esto valdría la pena un poquito de comprar el libro y leerlo despacio, porque resulta siendo una joya. A mí me gusta mucho el libro, pues el Popol Vuh me gusta también, pero este me gusta también sobremanera. Entonces, la profecía número 9 sobrevendrá el hundimiento de los cielos. Esto es una profecía muy fuerte, en donde todo el sistema económico mundial va a cambiar. La interpretación que se hace en el libro es que el sistema económico que actualmente nos rige, por supuesto, no está hablando de que va a ser en el año 2000, ¿qué? No, ni tal vez ni en este siglo, tal vez en el otro siglo, pero están hablando de que va a haber un cambio significativo en el sistema económico mundial. Así lo plantean ellos. Este sistema económico va a entrar en crisis por una sencilla razón. El mundo se va a ver presionado a cambiar, por cuanto que el mundo va a entrar en crisis en función al desgaste ecológico, y eso se plantea claramente. Los cielos arderán, la tierra arderá, y se arrepentirán de lo que hicieron, de lo que se les dio. Eso lo dice el Chilam Balam. Se arrepentirán, los cielos arderán, y claro está, vendrá hambre, etcétera, etcétera, precisamente porque pues el cambio del sistema, eso altera mucho los ecosistemas, y entonces el cambio climático y todo eso. El cambio climático casi que como que lo hubieran escrito cabalmente al día de hoy, como que lo hubieran escrito ellos, de alguna manera lo plantean así. Y la profecía número 10, que no la puse, pero
La profecía número 10 es que a raíz de todo esto, entonces una nueva era se establecerá, un nuevo orden se establecerá y nuevamente los sabios mayas regresarán a tomar el control de un nuevo periodo. ¿Cuándo? 500, 800, 1000 años, pero así lo plantean ellos. Conclusión, miren qué maravilla la de nuestros ancestros para haber visualizado nuestra realidad presente. Yo no podría haberme imaginado que ellos tuvieron esa visión de proyectarse en el futuro. Entonces, con esto, faltando 15 minutos, 10 minutos, yo estaría concluyendo por ahora esta conversación, esperando que tengamos la oportunidad de que cada quien, de alguno de ustedes quisiera opinar, participar, pues será mucho gusto escucharlos. ¿Ya? ¿Qué piensan? ¿Asustados? No. Sí, licenciado, yo considero de que es una percepción mía, ¿verdad? Porque estoy comenzando a leer el libro, pero honestamente considero de que el libro está basado en la Biblia. Por eso le dije, al principio tiene mucha connotación española. Porque, por ejemplo, estaba llevando, porque a mí me gusta hacer las comparaciones de lo que voy leyendo, porque así lo voy entendiendo mejor, es una cosa muy personal. Por ejemplo, en la Biblia, en Mateo 24, está de que lo que va a suceder en el futuro y que nosotros los cristianos, en mi caso personal, yo creo que eso vendrá, porque manifiesta en la Biblia y en el capítulo 13 de Apocalipsis 15, del 10 al 15, describe cómo va a terminar este mundo. Ajá. Estoy refiriéndome al mundo, no a la tierra, ¿verdad? Porque el judaísmo dice que lo que se va a destruir es el mundo, es este sistema de cosas. Ajá. ¿Verdad? La tierra va a permanecer, Así es. inclusive va a ser transformada porque los mares van a desaparecer. Eso está ahí en la Biblia, es una profecía también. Y considero que en el libro, pues, el autor como que cree más en el sol, en la luna, en la naturaleza, en cosas que no van con mi cultura cristiana, ¿verdad? Porque Por yo supuesto. creo en un Dios Sí. vivo, ¿verdad? Al cual yo lo represento como que Él es mi Padre Sí, celestial, pues, claro. a quien yo honro, ¿verdad? Entonces, cuando estoy leyendo el libro y lo estoy comparando con el judaísmo, mi Biblia y el libro, va chocando, porque yo digo de que el hombre se inspira en el sol. Para mí el sol es una cosa inerte que Dios en su creación, en Génesis, ahí lo vemos del 1 al 5, hasta el 6, pues, porque habla de gente gigantes, pues, que vinieron a la tierra y se relacionaron con las hijas de los hombres. El autor como que se inspiró en la Biblia, pero yéndose por la naturaleza. Lo que usted dijo de que, no recuerdo el número de la profecía, pero que los niños, Sí. y va a haber mucha sabiduría en los postreros días, dice la palabra de Dios, que se va a derramar el Espíritu Santo en toda criatura, y Dios va a derramar mucha sabiduría, mucha inteligencia. Por eso lo que hoy sucede para mí no es algo nuevo, porque ya está establecido ahí es una profecía. ¿Cuál es lo nuevo? Por ejemplo, esta tecnología no la tenía el autor Chilambalana, ¿no? Sí. Los teléfonos no los tenía. Nosotros
si estudiamos los astros, vemos la luna, como está establecido en la Biblia, es un satélite, ¿verdad?, que Dios lo dejó establecido para lumbrera de la noche. El sol, por lo consiguiente, las estrellas, para que el hombre pudiera calcular el tiempo, el espacio y los días pues establecidos en la Biblia. Entonces, hay mucha relación, hasta donde yo voy leyendo este libro, la Biblia, el judaísmo y tal vez con otras religiones. Bien, mire, aquí hay para discutir, pero vamos a tratar de ser breves. ¿Por qué hora es? ¿Son las 7 ya? 8. Un punto. Bueno, sí es cierto, yo al principio, cuando comenzamos, fue lo primero que dije. Fue un recojo histórico que estaba oralmente difundido y que en el siglo XVI los españoles, porque lo mismo el Popol Vuh fue lo mismo, hay una connotación puramente religiosa. Entonces, pero al menos tenemos algo y no lo quemaron, porque los demás libros los quemaron. Entonces esto pues afortunadamente lo tenemos y mal que bien ahí está. Sí, por favor. Sí, yo quisiera compartir con ustedes algunas ideas en relación a todos estos temas. No sé si me escuchan. Aquí sí, pero allá no lo sé. El mundo tiene muchos siglos de existir. Lo que estamos discutiendo aquí son sistemas de creencias, producto de una cultura dada en un espacio dado y en un tiempo dado. De estas, los seres humanos hemos fabricado miles que se han perdido en el tiempo. Desde que el hombre es hombre, está intentando creer en algo más trascendente que lo supere. Entonces, por ejemplo, no nos debe extrañar, el compañero señalaba aquí que, por ejemplo, el Shilam Balam se refiere a la naturaleza. Por supuesto, cada sistema de creencias se basa en el contexto, en las percepciones y en la cosmovisión que tenga de su tiempo, y de ahí va fabricando cierta trascendencia que le es útil. El hombre necesita siempre sentir que hay algo superior a él y se hace preguntas. Desde que el hombre está sobre la tierra se comienza a hacer preguntas, y cada cultura, en cada espacio de la tierra y en cada momento, se ha hecho casi las mismas preguntas. Si nosotros nos vamos, y aquí el licenciado no me va a dejar mentir, si nosotros nos vamos a la China, por ejemplo, yo les digo, en cada aldea china hay un sistema de creencias mitológicas y que explican su contexto de alguna manera trascendente. Entonces, yo creo que es muy delicado poder decir lo que el Shilam Balam se planteó va a suceder. No, fue el producto de su intelecto, el producto de su naturaleza, de su inteligencia, que se proyectó. Posiblemente va a chocar con lo que la Biblia dice, con lo que la Biblia judía nos dice, o con lo que la Biblia cristiana nos dice, o con lo que los indios en un sistema de creencias. Los indios no tienen un sistema de creencias, los hindúes tienen cantidades del brahmanismo, hinduismo, taoísmo. Hay una cantidad de religiones y de semi-religiones que, como les repito, son producto de preguntas y respuestas que una cultura dada en un momento dado se da a sí mismos, y que todas, creo yo, merecen el respeto de todos, ¿verdad? Porque son producto de su realidad, de cómo ellos concibieron la realidad, el mundo y su naturaleza. Muchas gracias.
pueden buscarlo por internet. No, el náufrago es un libro antiguo de Egipto, ¿ya? Es un libro antiguo del antiguo Egipto, y es uno de los libros en los cuales algunas religiones también tomaron algunos elementos de ahí para hacer las suyas, ¿ya? De esa cuenta, no me estoy refiriendo a una religión en particular, pero de ahí este libro tan antiguo fue usado, y de ahí tomaron algunos elementos, y por eso es que y los invito a que lo busquen, y lo localicen y lo bajen y lo lean. Es sumamente interesante, pero sumamente interesante. Se llama El náufrago. Y así como les invito a que lean a Platón en el tema de la caverna, también lean El náufrago, es muy interesante. Por favor. Bueno, pues nuevamente agradeciéndoles sus puntos de vista, y yo creo que tal vez lo importante no es que creamos, Sí. porque creo que aquí vamos a... Si nos ponemos a pasar el micrófono, qué cree cada uno y si está de acuerdo o no está de acuerdo, vamos a encontrar entre las 30 personas 30 cosmovisiones tal vez distintas. Pero en primera instancia creo que lo más rescatable es que en Guatemala convivimos en un país con dos culturas que no nos conocemos. Sí. Y va el mea culpa. Yo crecí en Sololá, fui a una escuela primaria en la que conviví con compañeros mayas, cachiqueles y Sutujiles. cachiqueles. Los sutujiles están del otro lado del lago. El departamento de Sololá tiene la riqueza que tiene las tres etnias grandes. Y los conocí, pero no los entendí. Y con el paso del tiempo llegué a la Universidad de San Carlos, y la Universidad de San Carlos me pretendió dar también una idea de lo que eran, La patria del credo. y lo estudié teóricamente y no pasé de la teoría. Y la semana pasada, cuando entramos, a la primera pregunta que me hizo el licenciado, le fue la patada al pecho para decirle que no estaba de acuerdo con lo que estaba diciendo. Y hoy, 8 días después, reconozco que vine a aprender a este diplomado la importancia que tiene que nos conozcamos, Sí. y nos entendamos. No necesariamente que estemos o no de acuerdo, es Por simple y supuesto. sencillamente que tratemos de entender si el otro actúa de una forma, Sí. ¿por qué actúa así? ¿Por qué actúa y yo así? creo que esa es la riqueza principal que nos puede quedar Así es. de las clases de la semana pasada y de esta. El hecho de buscar, ok, voy a tratar de salir de la caverna o de entrar a la caverna. Sí. Porque puede que yo esté afuera y que vaya a entrar a la caverna a ver cuáles son los reflejos que ve el otro. O puede que yo tenga toda la vida mis reflejos y tenga necesidad de salir a ver la luz que ve el otro. Otra realidad. No sé si voy a salir o voy a entrar a la caverna, pero sí sé que voy a ir a conocer ese otro muro donde se le refleja la realidad a las otras personas, para poderlas entender y algún día poder hacer política en base a ese entendimiento. Perfecto, muy bien. Gracias, licenciado. Bueno, muchas gracias por todo. Les agradezco mucho su tolerancia, porque quiere ganas de escucharle a alguien así 2 horas. Quiere ganas, menos mal que no se durmieron. Y yo fascinado de haber estado con ustedes, de conocerlos. Y ya les dejé ahí una lista de material que ojalá los puedan obtener, y les recomiendo el náufrago. Eso les va a ayudar mucho. Y tal vez para terminar, me ha gustado algo que usted ha dicho. Tal vez la razón de uno de los objetivos, sin tal vez,
es encontrar, de los objetivos del diplomado, es encontrar los puntos de coincidencia en donde ambas culturas se encuentran, y en esa diferencia encontrar espacios en donde se pueda poder dialogar. Y ahora encontramos desde un punto de vista en donde cómo del porqué de la resistencia de ciertas comunidades lingüísticas indígenas, por qué se resisten y cómo es que se forma una cosmovisión, cómo ese ordenamiento en el tiempo y en el espacio, cómo es que se forma. Y entonces está el sentido de pertenencia, de identidad, de identificación. Esto es nuestro. Y entonces ahí, si yo quisiera llegar a un territorio del cual yo no pertenezco, tendría que pensarlo muy bien para acercarme y aplicar métodos alternativos para poder hacer incidencia ahí adentro. Esta es, al final de cuentas, la razón del diplomado. Y gracias por la oportunidad que también que me han dado, y siempre estoy para servirles en lo que pueda servirles. ¿Oyeron? Muchas gracias. Muy amable.